están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar con ustedes en este caluroso día jueves y que se va a prender todavía a lo largo de la jornada y sobre todo va a arder esta noche tipo 23 horas más o menos. Esperemos. Y después vamos a ver si en realidad Arde. la llama está ahí o Henry, ¿verdad? No, vámonos. Después evaluaremos. Vos que te siempre ¿cómo se llama? Te tratás de optimista. Sí, ¿Y ahora? calcitrante. ¿Y ahora? No, vamos No, a ver. ¿a qué hora? Claro. No, yo tengo el optimismo. Cuando de juega la que birroja Olimpia vos puede ser. por poco no. Yo creo que Olimpia puede hacer un gran papel esta noche. Muy bien, Como fuerza las Olimpia. probabilidades también están como para 50%. que- ¿Qué Sí. va? Como Solo diría, peor, como sí. diría un Solo peor. colega, ¿verdad? Bueno, el que meta más goles esta noche va a ganar, ¿verdad? Y está ahí, Se ¿verdad? rompió, El que gana el se- partido clasifica. Se rompió la cabeza para decir. Claro, Está bien. y otras cosas más, ¿verdad? El que gana, Pero por lo menos va a tener razón. claro, Sí o sí, le va a pegar. el que gana la serie clasifica. Mm, El que clasifica juega contra Guaraní, cosas así que van sí. y hacen al Esas día a cosas día es una cosa de loco. periodístico, ¿verdad? Fuerza ¿Cómo estás? Olimpia que nos va a hacer madrugar hoy, ¿eh? Mm. Vos No solés sé, estar despierto hasta eso. Trasnochar sería. Trasnochar, no sé si, tenés razón, tenés No sé razón. si madrugar ya, Tenés pese a razón. que el partido va a terminar a la primera hora de mañana, pero Salvo que continúen, ¿verdad? Si gana, algunos van a madrugar. si gana, digamos, de alguna forma, y otros engancharán. La Exacto. guerra de los Esto 2 es días. viernes, ¿entendés? Entonces estás ahí. Muy Juernes, famoso juernes. por inventar una palabra, un partido que dura 2 días. La guerra de los 2 Comienza días. después y continúa al día siguiente. Bueno, Así. Felipe, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Todo bien? súper Movida la jornada. Uf, hoy se movió el... Escuché tu nota hoy en Radio se, 1. se movió el avipero, también. Habló contigo el jugador de Sí, fútbol. hablamos con Muy bien. Valentino Zuna, Que es el su actual representante- manager, digamos, su representante. representante, pero admitió durante la nota prácticamente que es la pareja también del muchacho con Gabriel Caballero, Ujú. que habló con nosotros, que es el futbolista en cuestión que se tomó la cosa, no sé si por el lado del morbo del conventillo el presidente del club era su pareja, se despechó, Sí, que pero, esto, que lo claro, otro. pero lo tuyo por lo menos lo que me tocó a mí escuchar Claro. bastante periodístico, Pero digamos. la nota destapa, según la denuncia del futbolista hoy, a raíz de todo lo sucedido y que es un escándalo ya que trascendió Internacional. el país. Internacional. Lo que el futbolista dice, avalado por esta persona que lo está representando también hoy y en donde vive el muchacho también, lo que menciona él es que prácticamente fue coaccionado, Claro. acosado por un lado, coaccionado por el otro lado, Claro. obligado a hacer cosas contra su voluntad, lo que mencionaba él, para Claro. seguir jugando, incluso cobrando o viviendo en el lugar que le había asignado este Y hombre de nombre de y Antonio González. como condimento, para mí, incluso más grave, ¿verdad? También habla de que hay también otros casos. Exacto. Iguales o Exacto. similares o peores, no sabemos ya los detalles. Donde decía Que no Que es en el general es la regla, es decir, generalmente no pasa luego con uno nomás. generalmente, claro, cuando Claro. hay un caso no solamente con uno. Es un modus operandi. Lo que decía Valentín es que ellos tienen más de un caso ya que Mm. se reportaron y que van a presentar todos los datos porque hay gente con temor, digamos, dentro de este mismo ciclo. Igual la denuncia que hicieron, según escuché, es por amenaza de muerte. Amenaza no tiene de que ver con muerte. los casos, digamos, que Sí. estabas contando. No, Ahora, no, por ok. amenaza de muerte. Con lo que En se la- está en la- debatiendo en la mediáticamente. entrevista, él reconoció que hubo otros Sí. colegas de él, ¿no? Que tuvieron que pasar por, evidentemente, Por lo mismo. las exigencias Mm. para seguir con su carrera. Ahora, este muchacho comenzó muy joven, a los 13 años, ¿no? Sí, Su desde carrera, San Juan. 18, se vino para este lado a ver si se profesionalizaba y se topa con esto. Hay que comenzar a ver qué es lo que pasa. Justamente ayer empezamos a hablar más o menos del Sí. tema. Y yo siempre digo, por eso decía, personas adultas, perfecto. Él tiene 25, el señor no sé cuánto tiene. Lo que sí preocupa son las inferiores. Claro. Ese es el tema. Pero Bueno, no- personas adultas depende personas también, porque adultas, hay sí, una pero diferencia de... hay que- la hay que coacción se tratar puede de- dar entre adultos, Claro. pero hay una cuestión de jerarquía. Hay Y que- ahí se da, pues. Por Hay que, eso, tratar por de- eso. hay que tratar la Bueno, pero situación, ¿sabes? llevar ¿Por qué? hasta ese extremo, no sé. No, no, hay que pero, anal- a ver, es muy largo, digo nomás hay que no es que- solo una cuestión de mayoría de edad. Esto ¿verdad? es una cuestión que no se puede debatir, tal vez en un comentario al Claro. margen, Sí. porque también hay mucha discriminación cuando se trata de dos hombres. Sí. El acoso para el hombre también existe. Claro, Entonces, totalmente. si una mujer de 25 años es acosada por su jefe, Exacto. Por es un un superior. acoso y es un Sí. escándalo Exacto. grave. Totalmente. Ahora, si un hombre es acosado por su jefa o por su jefe, como es en este caso, porque el presidente del club es su jefe, Y era dueño de Tan- un pase. Exacto. y era el dueño del pase, y le decía que si no hacía lo que él mencionaba, no iba a cobrar. Alguien dice, bueno, pero ¿por qué no agarra sus cosas y no se va?
Bueno, si Lo si mismo vamos a se la dice, Más lógica que se pregunta, dice la, claro, en el caso si de vamos a la mujer. pregunta es para qué se vistió así, porque esto, porque lo Claro, otro. ¿para qué usaba mini? Y al No sé. final la víctima de la situación Claro, termina termina siendo siendo la víctima. cómplice, ¿verdad? Claro, responsable. Termina siendo sería, en cómplice realidad. digo, a la pucha, al final porque él quería, ¿verdad? otros condimentos que vos hablaste con el señor y te habrá dicho que le daba coches, por otro lado también le compraba, digamos, ¿no? Hay Eso un montón, según el presidente. Mm. tengo entendido que hay fotos de él. Eso con según coche- el con- presidente y ellos niegan categóricamente que hayan recibido nada. Ah, sí. Bueno, dicen que Al hay fotos. contrario, el muchacho inclusive dijo Mm. que el presidente, el anterior, decime el nombre, Antonio González. Antonio González, González. inclusive le obligó a buscar un préstamo en el banco. O sea, no era tan fácil No como era tan fácil, según no. lo que Que no él le dice. pagaba Claro. semanalmente como le había prometido y lo tenía en la casa. Le y condicionaba sí, vivir en quiero, la sí. casa o no, o en el club, sino depende de los gustos que le daba, una cantidad de cosas ahí. Vos sabés que hablando con la gente ahí de la zona, dice que hay fotos de él con vehículos, de este muchacho. Ujú. Yo no las vi, pero Exacto. viste como todo, te van diciendo un montón de cosas. No, yo pobrecito era víctima, el otro no era víctima, sino que le gustaba el tema. Entonces uno, viste, para no tomar partido, simplemente ver No, las no, cosas claro. afuera, ¿no? ¿Qué es lo que está La- pasando? La pregunta A mí es lo si- que me preocupa son las inferiores, nada más. claro, 100%. a ver, si era tan real, lo que menciona también el presidente, dice, Mm. le dio una camioneta de tal marca, un vehículo alemán de tal marca, un Sí. vehículo de lujo, y el problema eran 2 millones de guaraníes, bueno, Claro, No hay lógica. Tu pase Sí, sale 2 millones. es de proporcional, Lo ¿verdad? que pasa Claro. todo que partir de la base es solamente una cuestión económica o de plata, no, Claro. para mí no es. Porque inclusive el presidente te decía, o sea, él admitía, ¿verdad? Que a lo que le movían eran los celos. Entonces ahí ya la plata que vos le puedes dar o le pudiste haber dado Claro. es un tema casi secundario. Sí. ¿verdad? Pero hay un debate. Lo que pasa es que, mucho más perdón, allá en del- general, para no ir a este caso, más en general, tiene que ver con una cuestión exacto. Yo diría, Sí, no sé si sí, celos, eso pero sí. generalmente de poder, donde el dinero es la herramienta. Claro. Sucede lo mismo cuando es una mujer Claro. o está casada No, y es no. golpeada y no puede ir. Claro, digamos. mi punto nomás cuando te Sí, digo, sí, lo entiendo. que decía el presidente, decía, no, yo admito que estoy celoso. ¿verdad? Sí. Por eso a lo mejor la reacción de Claro. medida uno dice, Y por tiene 2 millones de poder como para guaraníes. manifestar su Supongamos celo. lo Claro. siguiente, Mm. ¿verdad? Iba a dar un ejemplo, un chofer de un vehículo, pero como acá uno puede manejar sin registro y si te agarra alguien de otro lado, Qué vaya, problema. ¿verdad? Vaya y pase. Supongamos un piloto de avión que necesita un carnet que lo habilita a pilotar y lo tiene que presentar cada vez que se va a subir al avión. Cada vez que se va a subir al avión. Y resulta que yo Y cada vez que sube la vida. tengo, no, y que yo tengo el carnet del hombre y que le digo, no, no te subís. O sea, eso, el pase es el elemento de trabajo de Sí. de Sí. este muchacho ¿Qué tal? también. ¿Qué- Es el pase el que rompió el Y señor. el elemento No, de y- libertad. El también, elemento de ¿verdad? prisión de libertad. Pero viajar que te roben el pasaporte. Claro, o Sí, sea, claro. Te Eh, dicen, es tenerlo Si vos ahí, pones en el ¿verdad? caso de un documento de identidad, es trata. Vos viajas a un país, te quitan el documento, te explotan, es trata. claro. Bueno, y acá te están obligando a estar en Claro. un lugar porque si no, no puedes ejercer lo que estás haciendo en otro lugar. Ahora, uno dice, ¿es adulto? Sí, es adulto. Pero hay mujeres adultas también que sufren Claro. esto y no deja de ser acoso. Y son víctimas de trata. Por eso Eh. decía nada más yo que no es una cuestión de edad, sino de ver cuál es el caso que se configura Correcto. realmente y la Además- cuestión de poder de uno sobre el otro. Exactamente, ese. Claro, y además, dice cerrando un Mariana, poco el es la círculo para clave. poder meternos al tema del día. Mm. Y además, lo que resulta, digamos, un tanto más doloroso muchas veces en este tipo de situaciones, es que cuando automáticamente se habla de una cuestión que tenga que ver o con la supuesta homosexualidad o con la homosexualidad de alguien, los crímenes parece que no existen. Claro. Si hay un asesinato no fue pasional. Si Tuvo hay un motivos tipo, pasionales. claro, si hay un tipo de extorsión como esta y si es que en serio se estaba dando una cuestión de esclavitud, coacción, abuso, acoso y un montón de cosas, no, eran celos. O sea, nunca termina de ser un crimen, ¿por qué? Ah, no, porque lo que están haciendo ellos... Es como que justificando ahí claro, el tema. está Está absolutamente Está dentro de la mal porque relación. Es una cuestión sexual que no Claro. es natural ni normal, entonces lo que ocurre ahí luego ya está, ¿verdad? Entonces hay que verlo y hay que ver qué hay detrás. Ojo, lo que hizo el presidente lo pudo haber hecho una presidenta Claro. y no dejaba de ser grave. Como La dice Mariana, situación- el tema, claro, si son la de relación poderes. es el poder Claro. con el afectado y la víctima, ¿verdad? Así Que es lo que mismo. vamos a Sí. hablar seguro en En algún la momento, semana ¿no? y lo vamos a hacer. Pero hoy un tema también que se ha debatido desde, Sí. desde temprano, desde Temprano, las ¿no? últimas horas de ayer, a lo largo del día. Pero que de se hoy, viene debatiendo hace años. y que se viene hablando hace Sin- años y es sin casi dudas. cíclico porque de repente o hay un proyecto de ley dentro del Parlamento o hay una postura por parte de algún candidato o parte de algún político y de esto se vuelve a hablar. También puedes contar también que hay casos, a lo mejor, desgraciados dentro de los cuarteles. Sí. Claro, también, o sea, ¿Sabes y ahí qué? salta lo del servicio militar obligatorio que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Justamente a partir de esos casos,
y la falta de resolución de esos, de los mismos, y creo que hablan más de 100 muertes durante el servicio militar a lo largo de un tiempo, un periodo, obviamente. El tema es que ocurría en estos casos si pasaba a la justicia militar. Y ahí queda Y ahí quedaba, ¿no? Entonces era como juez y parte. Además, después Son de los juez y abusos a que parte. bueno, eran sometidos los soldados, ¿no? A ver, ¿cómo Entonces Claro, uno las se pregunta denuncias de- cuál Claro. era el elemento estratégico del servicio militar obligatorio. Porque hay que hablar de estrategia en ese sentido. Las grandes potencias tienen su servicio militar Claro. profesional y obligatorio también, y servicios. El tema es que acá uno se pregunta ¿para qué servía esto? ¿A quién le servía? Y sobre ¿O a todo, qué le sirve? ¿Por qué está? ¿dónde se plantea, digamos, de alguna forma la discusión o por dónde se encarrila, digamos, la discusión? Cuando hoy el candidato a presidente por el Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, decía lo siguiente. Y yo no hablé ni siquiera del servicio militar obligatorio. De hecho, hay una ley vigente que habla del servicio militar obligatorio, que introduce al objetor de conciencia. ¿Qué es el objetor de conciencia? Es el que no quiere que se le entrene con armas. Y yo siempre dije que hay que respetar definitivamente al objetor de conciencia. Pero ¿qué dice también la Constitución Nacional? Eso no excluye la obligatoriedad. Ojo, el problema es que nunca se cumplió la Constitución Nacional. Eso dice que si vos sos un objetor de conciencia, yo te tengo que respetar por ley y por Constitución, pero que vos tenés que hacer un servicio a la comunidad, o en hospitales, o a través de bomberos voluntarios, que en una etapa de tu vida como adolescente uno tiene que prestar un servicio a la patria, ¿verdad? Y yo quiero, insisto y me ratifico en la necesidad de debatir, así como en Francia. No creo que Macron sea estronista porque está proponiendo esto en Francia. Bueno, yo no creo que es un debate necesario. Bueno, parte de lo que mencionaba Mario Abdo Benítez, y en otro segmento de la nota mencionaba Claro. acerca de casi una función educativa que deben tener los cuarteles dentro del servicio militar obligatorio y que los adolescentes que ahí lleguen a es. tal lugar salgan con un oficio y con una educación. Lo que pasa es que ahí es donde no es claro. Yo sé que vamos a ir al debate, porque en realidad, ¿para qué hacer un servicio militar obligatorio para que salgan un oficio, ¿verdad? O sea, Bueno, y era parte de lo Hagamos que, un lo que SNPP, teníamos que presentar también en este material. Está la ex viceministra de Defensa con nosotros, la señora María Liz García de Exministra. Viceministra, ¿cómo está? Perdón, ex Ministra. viceministra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, buenas tardes a la audiencia. Sí, estaba escuchando un poco los comentarios de ustedes y bueno, algunas cosas sí, otras no, ¿verdad? Como ministra de Defensa me cupo realmente hacer un análisis sobre este tema, trabajar con distintos autores, pero ya vamos a estar hablando seguro. Así es, lo vamos a presentar a todos primero y después vamos a ir interactuando un poco porque sé que tienen muchas preguntas también. Así es, ¿verdad? A Así los mismo, tres. claro que por sí. favor. Están ansiosos, digamos, Sí, señor. de preguntar. Afilado. Don Alfredo Machuca, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todo el equipo de producción y aquí a los que me acompañan, a la doctora, un honor estar a su lado. Gracias, general. señora Muchas gracias. Ministra, y mi respeto a toda la audiencia. Estoy a disposición de ustedes para responder algunas preguntas que de hecho ya la hicieron y, por ejemplo, del por qué una especialización técnica en los cuarteles, por ejemplo, podemos responder sin ningún inconveniente. Las muertes que supuestamente han ocurrido, no hay problema, yo le voy a responder lo que yo sé, Claro. lo que yo viví y lo que es mi opinión. Entonces, estoy a las órdenes de ustedes sin ningún inconveniente y como bien lo dijiste, hagan las preguntas que las respuestas deben de estar sobre esta mesa. Muchísimas gracias. Vidal, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes a todos los invitados, a Pedro, a Mariana, Felipe, un amigo hace mucho, Toto, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a ir debatiendo desde CEPAC también esto. Carlos Colarte, ¿cómo estás? Gracias por Buenas tardes acompañarnos. a ustedes, que ven, gracias por invitar y nosotros acá vamos a estar dispuestos para poder debatir todo lo que es acerca de este tema. Se reunieron también, digamos, ustedes en las últimas horas para hablar de este tema también desde FENADES, ¿verdad? O estuvieron interactuando por lo menos. Sí, en la organización sí estuvimos interactuando, de hecho sí sacamos un comunicado con respecto a este tema y más que eso realmente no pasó nada. O sea, la reunión capaz te confundís que es con la que tuvimos que con es la el que tuvieron ministro. con el ministro hoy, que tiene que ver con el tema de reforma, ¿verdad? Reforma y otros temas Y que otros planteamos en la reunión. Bueno, vamos a arrancar, ¿te parece, Mariana, contigo? Y Sí. después voy con Felipe y después con Pedro. ¿cómo no? Me gustaría escuchar al general Machuca un poco.
No sé si el planteamiento es lo que decía al inicio, porque se habla mucho de profesionalizar. Yo particularmente, como decía ya antes, no estoy en contra de las Fuerzas Armadas. De hecho, creo que un país tiene que tener unas Fuerzas Armadas fortalecidas. No sé si las nuestras lo están. O sea, cuando es así medio accesorio es donde uno tiene un debate diferente. Pero si se replantea hoy el servicio militar obligatorio, ¿qué debería cambiar para que a mi criterio funcione? Porque creo que no funciona bien. O si para usted funciona bien, para que mejore, digamos. ¿Qué tenemos que cambiar de lo que hoy es el servicio militar obligatorio? Lo que planteaba Mario Abdo, incorporar oficios, o por dónde vendría la mano. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la justificativa de la existencia de las Fuerzas Armadas está en la existencia misma del Estado. Sí. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender. Si nosotros coincidimos de que tenemos un Estado independiente y soberano, que es reconocido como Estado libre en el concierto de las naciones, necesitamos dos instrumentos para cumplir sus fines: la diplomacia y la fuerza. ¿Cuáles son sus fines? El fin supremo del Estado, la búsqueda constante y permanente del bien común. Los fines esenciales, el bienestar general y la seguridad integral. Ninguno de estos fines vamos a cumplir si no logramos el desarrollo. Y no hay desarrollo sin seguridad. Y no hay seguridad sin desarrollo. Este es el concepto básico que deberíamos de entender y ponernos primero de acuerdo. Y creo que vamos a coincidir en gran parte. Cuando hablamos de un instrumento, de los instrumentos que tiene el Estado para cumplir estos fines, que va a beneficiar a todos, no a un sector, no a un grupo, no a un individuo, va a beneficiar a todos. Cuando hablamos de estos instrumentos, hablamos, como dije, de la diplomacia, que es el servicio exterior. Tenemos nosotros nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cuando hablamos de la fuerza, hablamos justamente de las Fuerzas Armadas, porque tiene la organización, composición y despliegue para poder acompañar a las palabras, a los decires de la diplomacia. Porque si la diplomacia no tiene una fuerza que la acompañe, que la defienda, nadie lo va a escuchar. Es como la democracia. Hablamos de la democracia y del poder del pueblo, pero si la democracia no tiene una fuerza que la defienda, tampoco vamos a lograr la democracia. Vamos a lograr la plutocracia, la cleptocracia, cualquier cracia, pero la democracia, el pueblo jamás va a poder gobernar. Entonces, tenemos que entender primero estos conceptos básicos. Luego tenemos que ir bajando. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución Nacional en el artículo 127 dice claramente de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Por tanto, si nosotros coincidiéramos de que vivimos en un Estado de derecho, debemos estar en condiciones de ser sujetos de derechos. Y si creemos que somos sujetos de derechos, tenemos que estar en condiciones de contraer obligaciones y adquirir derechos, en ese orden. Porque hablamos mucho de derechos y muchas veces nos obligamos de nuestras obligaciones. En este caso, para con la patria, no para conmigo, no para precisamente con las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada es una institución a la cual se la confía. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, ese monopolio de la fuerza se la confía. El pueblo, a través de sus representantes electos en sufragios libres, entonces le confía a las Fuerzas Armadas el poder real del Estado. Y eso no puede compartir con nadie. No puede permitir que ni una sola fuerza paralela se oponga a eso. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y el Estado tiene, por supuesto, el ordenamiento jurídico constitucional para poder aplicar todo lo que está establecido en virtud al interés general sobre el interés particular. Eso hay que entender muy bien. Entonces, si nosotros vamos ahora mismo al artículo 127, que dice la obligatoriedad de cumplimiento de la ley, la crítica a la ley es libre, pero nadie puede incitar a su desobediencia, eso es delito. Entonces vamos al artículo 129. ¿Qué dice el artículo 129 en su inicio? Todo ciudadano paraguayo está obligado a prepararse y prestar su concurso para la defensa armada de la patria, dice. Yo no lo escribí, escribieron los convencionales constituyentes. Armada de la patria. Pero bien claro dice, prepararse por un lado es para la defensa armada y prestar su concurso es justamente, les quiero hablar un poquitito nomás aquí, de lo que es un teatro de guerra.
Y a algunos le dicen, pero ¿qué es guerra si no vamos a entrar en guerra? Es que la existencia de las Fuerzas Armadas no se justifica por si que va a haber conflicto o no va a haber conflicto, y la máxima expresión del conflicto es la guerra, nada más que eso. Pero tenemos que hablar de esto para poder entender. Un teatro de guerra se comporta un teatro de operaciones y una zona del interior. El teatro de operaciones tiene una zona de combate y una zona de administración. Todos los que estamos ahí, el pueblo en armas, todos somos importantes. Por eso dice prepararse y prestar su concurso para la defensa armada de la patria. Artículo 129. General. El 129 también, discúlpame, reconoce lo que está establecido en el artículo 37 de la Constitución Nacional de la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas. ¿Y qué es ética? Ética es una norma de conducta que el individuo se impone por un acto de conciencia. Es el verdadero estado del ser del individuo, porque hay otros dos estados del ser del individuo. Lo que yo trato de aparentar y lo que ustedes pueden percibir de mí. Son tres estados del ser del individuo. Hay uno solo que es el verdadero, que es la relación con su conciencia. Es intangible, está dentro, es un misterio para los demás. Entonces, si nosotros decimos que por razones éticas nos vamos a ir al cuartel, nos vamos a cumplir el artículo 129, pues bien, no hay problema, se respeta, pero debe ir a hacer el servicio social sustitutivo, debe de cumplir, o si no estamos discriminando, debe de cumplir con el servicio social. Entonces, yo quiero que se entienda, porque razones religiosas, nosotros somos un pueblo eminentemente católico, más del 90% es católico, y los otros, a excepción que me disculpen los hermanos separados, por favor, con todo respeto lo digo, creo que Testigo de Jehová es el único que le pone ciertas restricciones a sus seguidores. El resto tampoco le pone restricciones. Así que yo no puedo alegar que por razones religiosas yo no voy a cumplir con el servicio militar obligatorio. No me voy a preparar para la defensa armada de la patria. Porque resulta ser En realidad que puede, porque los hermanos que son menonitas, por ejemplo, están en contra de la arma. O sea, ese debate es muy largo. Mi pregunta era otras generales. Sí, pero vamos a hacer una pausa, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo en el segundo bloque también, general. hay que tener mal contexto. Sí. Pero está planteado, digamos, el tema también desde la cuestión legal, que era importante poder bajarla un poquito a tierra y por ende. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de Asunción Motorsport, que está en San Bernardino, así que ustedes saben, Polaris KTM y Sidú están ahí en la avenida Guillermo Neumann, y Mariscal López, el número del teléfono es el 0972-162172. A la pausa y volvemos. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Muy bien, estamos volviendo. Felipe, por favor. Ministra, pregunta súper directa, porque yo sé que estuvo, ministro todavía le digo, ¿verdad? Sí, Todavía muchas usted gracias. estuvo... Es como presidente de la República, ¿verdad? Una vez que fue ya. Y Sí, no continuamos hay con que eso, sacarle. ¿Cuál es el modelo de servicio militar que usted cree que el Paraguay debería de tener? ¿El que tiene ahora debería ser obligatorio o no serlo? ¿Optativo? ¿Cómo controlamos a los que deciden no hacerlo? ¿Qué carga social le damos? O sea, Bueno, por ese lado. Antes que nada decirles que ya este tema también me tocó a mí, ¿verdad? En el momento que estaba frente a la cartera. Y realmente tenemos que asumir ya esta realidad de que tenemos esto impuesto en un artículo constitucional. Y hasta hoy, a esta hora, Paraguay es un país que no es fallido, es un país donde hay orden, democracia y tenemos que cumplirlo. Sin embargo, creo que el debate tendría que llevar a una propuesta de modificación de ese artículo, ¿verdad? ¿Y qué artículo hablamos para que la gente De la obligatoriedad. De la obligatoriedad Ok, del el servicio 129. militar, que es el 129. 129, es un artículo constitucional, lo cual ya se inició durante mi periodo. Incluso hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Y hemos trabajado con los objetores de conciencia y también, por supuesto, con las Fuerzas Armadas. Antes que nada, decir que el servicio no es militar, no se sirve a los militares, se sirve a la patria. Y también entender
que todos nosotros somos producto de los que vendrán del momento, de la realidad que se vive y de la circunstancia histórica. Tenemos una constitución del año 1992, apenas salido del periodo de dictadura, y sin embargo los atentados de septiembre del 2001 han cambiado absolutamente todo el sentido de la seguridad y la defensa en todo el hemisferio, lo cual a partir de ahí se mira la seguridad de una manera multidimensional. La seguridad tiene 7 dimensiones: educación, salud, trabajo, medio ambiente, comunicación, lo que hacen ustedes, comunicación social y comunicación privada, y el último pilar es el pilar político, donde está todo lo que corresponde al sistema de justicia, está la Policía Nacional y están las Fuerzas Armadas. Es decir, que este servicio a la patria tendría que poder abrir las compuertas de algunos pilares contemplados en esta seguridad multidimensional para que aquellos jóvenes que quieran, por ejemplo, tomemos el pilar de medio ambiente, que quieran ir a prepararse para momentos de desastres naturales o antrópicos, estén listos para la defensa de la patria. Porque tenemos un ejemplo claro que no hace mucho tiempo, que es el caso de Coabolaños, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con toda esa gente que fue víctima? ¿Cómo se les trató a los cuerpos de las víctimas? Eran alzados y tirados como si fueran bolsa de papa. Eso tiene todo un protocolo. Si tuviéramos esa reserva, porque ¿para qué es el servicio a la patria? Para que la patria tenga una reserva, ya sea en las Fuerzas Armadas o en cualquiera de estos pilares. Y yo creo que eso es lo que se debería ajustar, trabajar, y en un momento en que nuevamente tratemos el tema de la Constitución Nacional, una constituyente, se bajara eso con todo el rigor científico que eso implica y las nuevas amenazas que hoy existen. Podemos coincidir que necesita ser por lo menos modernizado. Totalmente. Okay. Vidal, hasta aquí hemos escuchado, digamos, la cuestión, y me parece que ha sido muy importante también poder marcar cuál era el espíritu o cuál es el espíritu de tanto el servicio militar obligatorio como de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahí generar esta reserva, como decía la exministra, como decía también el coronel, de tener las fuerzas también pertinentes o que tengan conocimiento de qué es lo que van a hacer. Más allá de tener la reserva, hay que saber, tienen que saber qué van a hacer ellos como reserva, ¿verdad? Pero para hacer hasta aquí, ¿para qué ha servido el servicio militar obligatorio y cuáles fueron los resultados reales? ¿Se sirvió a la patria o se sirvió a la milicia? ¿Se cumplieron, digamos, estos objetivos que ellos estaban marcando, que al menos era lo inicial y que se vio en la Constitución del 92? Sí, históricamente el servicio militar obligatorio, desde que fue impuesto en nuestro país, ¿verdad? Siempre, casi siempre fue hecho por la gente de clase pobre, gente clase campesina. Y en la época de la dictadura, en las esquinas se ponían los famosos PM, policía militarizada, a requisarle a los jóvenes que no tenían el documento. Si no tenían el documento, eran llevados directamente a los confines chaqueños. Así mismo, era un secuestro, una leva forzosa que hacían la policía militar en esos tiempos. Cae la dictadura, 1989 hasta el 2012, nosotros tenemos registrados más de 150 muertes en los cuarteles y 2 desaparecidos. 2 muchachos de Cajaguazú que las fuerzas militares falsificaron su edad, ambos de 14 años, y pusieron que tenían 17, y hasta ahora doña Lula y doña Zulma no saben dónde están los huesos de su hijo. 20 años hizo el 2 y el 3 de febrero de 1998. Todos estos jóvenes fallecieron en diferentes circunstancias, de lo más inverosímil posible. Había uno que era imposible que fallezca porque estaba cortando el pasto y de repente se resbaló y el machete le entró y le hirió y murió. O que se agachó para atar el cordón del zapato de la bota y se le disparó el fusil. O que supuestamente se suicidó, pero el disparo tenía en la nuca. El hijo de Pedro Vargas Areco, Gerardo Vargas Areco, primer caso llevado ante la Corte Interamericana por el cual el Estado fue condenado, los militares le dijeron:
En 1989 era Jante Malandera, Don Pedro, Eñotuna, Abe 500.000 guaraní, es firmado Arecoa, Jate Jonte más, Oñembo Tupama la cajón, Anique Abriti, porque penderá su pata. ¿Qué hizo Don Pedro de Bellavista Norte, frontera con Bellavista, Brasil? Le llamó a toda la comunidad, abrió el féretro y encontró a su hijo totalmente magullado y con los ojos fuera de órbita. O sea, ¿para qué sirvió el servicio militar obligatorio en este país? Para que una casta privilegiada de militares se favorezcan en sus casas como limpiadores, como jardineros o para atenderle a sus niños. Y en esos 147 muertes que nosotros tenemos registrados, sí, nosotros tenemos registrado, hay niños de 12, 13, 14 años, porque anteriormente, cuanto más rápido te llega el servicio militar, era como más beneficioso para darte la baja y hacerte hombre. Para nosotros el servicio militar es una cuestión que es obsoleta, ya no corresponde al Estado democrático en el cual estamos viviendo y que tendría que cambiarse el artículo 129. Hablamos del servicio militar obligatorio, no Sí. de la milicia. Sí. Sí, del servicio militar, no, para aclarar nomás, que es el servicio militar lo que ustedes están... Servicio militar obligatorio, lo que se conoce como CIMEFOR. El CIMEFOR también es un servicio militar, ¿verdad? El CIMEFOR también es un servicio militar que hacen los jóvenes que llegan al cuarto año, hoy primero de la media, entonces con la edad de 18 años. ¿Por qué se cambió la edad de 18 años? Porque hubo 3 casos ante el sistema interamericano que el CERPAC llevó adelante, tuvo que llevar afuera para que estos jóvenes recibieran justicia. Acuerdo de solución amistosa en el caso de Víctor Hugo Maciel y en el caso de los 2 soldados desaparecidos, Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes. El Estado tuvo que pedir perdón a través del Ministerio de Defensa, pero no así la Fuerza Armada todavía no ha pedido perdón en general a la ciudadanía, porque ellos fueron también sostenes de un régimen militar de 35 años. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que sería un retroceso para nosotros volver a implementar un servicio militar. El servicio militar sigue siendo obligatorio, artículo 129. En el párrafo 5 dice, quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio social civil en beneficio de la población civil. La ley 4013, que establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil, la ley 4013. Pero esa ley 4013 es un mamotreto jurídico, acá está, no tiene ni pie ni cabeza. Tiene un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que tiene que presidir el Defensor del Pueblo y está compuesto por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, un objetor electo por conciencia y un representante del Ministerio de Defensa. ¿Qué hace el representante del Ministerio de Defensa, un militar, en un órgano netamente civil, en donde por cualquier voto el objetor pierde 4-1? Y sobre todo tiene suprapoderes este consejo, el cual tiene que ver si la procedencia o no de la objeción de conciencia es válida o no. El general acaba de decir hace un rato, es un fuero íntimo de tu conciencia, nadie puede entrar en tu conciencia, artículo 24, nadie puede ser molestado o indagado a causa de su creencia o su ideología. Y esta ley atenta contra eso. Es más, hay un artículo que dice que los jóvenes que tienen la edad pasada ya y que tienen que hacer el servicio social civil pueden pagar una multa equivalente a 5 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Clean caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? El servicio militar obligatorio en este país solamente, como le dije, sirvió para que algunos militares se enriquezcan y sobre todo también utilizar mano de obra gratuita de los militares. Y siempre, el tema del servicio social civil sustitutivo y el servicio militar obligatorio siempre va a tener una erogación económica en desmedro de la educación y de la salud en este país. ¿A qué está expuesto el paraguayo hoy día? ¿A morir de hambre? ¿A morir por culpa de un mosquito o por falta de salud? ¿De dónde hay hipótesis de guerra? ¿A la hipótesis de guerra? ¿Hay más en un dependiente? ¿Por qué? Porque no tenemos... acá el único país donde los almirantes se bajan de un 4x4, no se bajan del barco. La aviación tiene maquinaria obsoleta, ¿verdad? Y eso ya no podemos, otro momento sentamos a hablar de la FTC solamente que no puede con 30, 40 supuestamente que son autodenominado Ejército del Pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos expuestos. Ahí hablamos largo y tendido. Sí, entonces el servicio militar en este país se ha utilizado para otro menester.
Y tenemos que empezar también a debatir, ¿qué tipo de defensa nosotros necesitamos? Necesitamos la defensa armada. Costa Rica no tiene cuánto tiempo estuvo sin, o sea, tiene una guardia costera muy Costa Rica, digamos, también es un caso muy particular. Sí, ya sé, pero podemos decir Suiza no. también y ahí decimos, bueno, ¿verdad? Sí, sui generis es pero te digo, en Costa Rica, en la época del 70-80, todo lo que estaban alrededor de Costa Rica entraban en conflicto armado. Menos Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala tenían todas fuerzas armadas revolucionarias. Y Costa Rica no tuvo, y ellos no tenían fuerzas armadas. Perdón, ¿conoces Costa Rica? No conozco, No, pero conozco la historia. Valdría la pena que te fijes un poco cómo están viviendo. Costa Rica, viven enjaulados. No sé. Enjaulados. Yo estuve ahí y están totalmente, todas las casas llenas de verjas, todas cerradas con una altura impresionante. Pero si acá, o sea, es otra acá realidad, señora ministra, se enjaulan las plazas para que no vengan los campesinos a protestar y que entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Mira que esa parte es importante. Yo le decía una cosa, un segundo más, con todo respeto. Te voy a decir una cosa, ya que habló de Costa Rica, pues vamos a la Suiza y de las 2 guerras mundiales podemos hablar sin ningún inconveniente, en otra oportunidad, cuando quieran. Pero Costa Rica, para que sepan, yo tuve compañeros de Costa Rica en los Estados Unidos, costarricenses, y he participado en muchos simposios y seminarios que ellos dieron. En la década de los 40 cambiaron el nombre de las Fuerzas Armadas por Guardia Nacional. Pero tienen elementos de mar, de aire y de tierra más poderosos que todos sus vecinos. Y aparte de un protectorado de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Por eso le hice la pregunta al señor. Si ¿sabe por qué Costa Rica no fue incluido dentro de esa política que venía de los países del eje? En aquel entonces, la Unión de Repúblicas Soviéticas con el Pacto de Varsovia como aliados, ¿verdad? Todos aliados, y querían difundir el comunismo. ¿Por qué no fue tocada Costa Rica? En ese tiempo, en tiempo de la Guerra Fría, después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, justamente comienza la Guerra Fría, y Estados Unidos le elige a Costa Rica justamente para el equilibrio en todo Centroamérica. ¿Entendés? Y entonces, yo te puedo asegurar que investiguen, tiene 3 veces más en nuestro presupuesto de defensa hoy Costa Rica. Tiene unificado el presupuesto de solamente defensa. Solamente para que tengan una idea. Sí, no, pero tiene unificado en realidad el presupuesto de defensa, tanto interna como externa. Lo hace una sola fuerza. Porque el señor también mezcló un poquito lo que es el presupuesto de educación, de salud, con defensa. Ojo, eso es un error también. Ahora sí vamos a hacer una pausa, Pedro, por favor, vas a preguntar a la vuelta. Sí, pero falta sí, porque falta Carlos también. Hoy estamos raros, porque una pregunta, un corte. La culpa tiene el señor que trae el agua para usted, así que... Porque nosotros hablamos demasiado. No, puede ser también. Sí. Puede ser. Vamos a empezar a poner disciplina acá. Porque Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos muriendo. Va a decir, ministra, en un ratito, pero va a preguntar primero Pedro, porque si no, yo le voy a... Me toca en este bloque. Se me enoja, Pedro. Pedro se me enoja no y, puede enojarse. Por favor, Pedro. Y después viene el club de fan de Pedro, se ponen todos acá en la esquina. Al general Machuca le quería preguntar. Estuve hablando hoy con Galerno Perrón. Él está de acuerdo, dice. Pero dice que no están dadas las condiciones. Tenemos un ejército que medio difícilmente podría defendernos, bien crítico estuvo en una hipótesis de guerra. Tenemos una fuerza aérea que no tiene aviones, salvo los que nos regalaron los brasileños, y tenemos una armada que no tiene barcos. O sea, fue bastante. Y en esas condiciones no se puede. Incluso es más, previamente yo le había hecho una nota a Vidal de CERPAC y dijo, yo varias veces discutí con la gente de CERPAC, pero en este momento juego con ellos, porque no están dadas las condiciones. Se tiene que rehacer todo. ¿Para qué? ¿Qué condiciones? Las condiciones de la Armada para el servicio militar. Estamos hablando del servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces no están dadas las condiciones, tiene que seguir así, se tiene que refundar toda la Armada, la Fuerza Armada, y recién ahí empezamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto, al mismo tiempo, como bien decíamos nosotros, el lirismo de mucha gente. Yo voy al cuartel, le agradezco, porque ahí aprendí a carpir el pasto, qué sé yo. Ahí aprendí a comer verduras. A comer verduras, a respetar a los mayores. Hay una mezcla, hay una confusión en todo esto. Y yo creo que esto del servicio militar tiene un valor estratégico, ¿o no? Claro que sí. Y bueno, yo creo que la discusión tiene que pasar por ahí. Y por eso yo inicié con el Estado, porque ese es el mayor nivel político estratégico que tenemos. Porque primero hay que entender esos niveles, Pedro. De lo contrario no vamos a entender jamás lo que pasa en los niveles operacionales y tácticos.
y vamos a irnos por la parte, con todo el respeto que se merece el señor, por la parte subjetiva y las generalizaciones odiosas. ¿Entiendes? Porque por mi mano nomás habrá pasado mucho más de 140 hombres. Yo serví 40 años a la patria, 40 años en el servicio militar. Imagínate cuántos soldados pasaban por mis manos. ¿Te das cuenta? Entonces, que tenga que investigar, tiene que investigarse. Y hasta el final, por eso nuestra Constitución habla claramente que este tipo de delitos no prescribe. Y sigamos insistiendo. Muchas cosas han evolucionado. Nuestra mentalidad mismo, como general, ha evolucionado. Los que están detrás mismos están incluso mucho más seguramente también, vamos a decir, evolucionados en el concepto de que transparentar todo. No se van a complicar con nada. De lo que podría configurarse un abuso contra el ciudadano por venir a prestar el servicio militar. Como bien podría haber, por ejemplo, con un ciudadano que opta por el servicio social sustitutivo y va a un hospital y el director le maltrata o le acosa. ¿Te das cuenta? Puede ocurrir en cualquiera de las partes, por eso las generalizaciones son odiosas, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir que en el cuartel no es que uno va a ser más hombre, ni a saber cortar el pasto, no. Eso es lo que se vendió. Sí, eso es lo que se vendió. Ese es un poco el lenguaje. Lo que muchos dicen todavía. Pero que hombres de milicia no salieron tampoco a decir, señores, nosotros no somos papá y mamá, nosotros somos la Fuerza Armada. Déjame decirte, porque yo soy hombre de milicia. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchos que ni siquiera van por frente del cuartel y opinan. Y está bien, se respetan las opiniones de los demás. Pero yo les puedo asegurar que lo que realmente vos te vas a aprender al cuartel, en primer lugar, es encontrar tus capacidades y tus limitaciones. A ver si llegas o no a los límites fuera de cualquier tutelaje que podría haber tenido antes del cuartel. Entonces, ¿qué es lo que logras? Tu individualidad. O el individuo es único e irrepetible. Ahí donde vos... ¿Cuáles son las necesidades básicas de un individuo? Tener una cama donde descansar, tener General, un techo quiero nomás, le interrumpí un poco, si no nos vamos por los accesorios. Y seguimos sin discutir para mí el modelo de servicio militar que tenemos que tener como país. Necesito que usted me diga eso. Que si usted estaría, le dan la billetera y también la lapicera. Sí, podemos revisar todo lo que quieras, pero ¿qué pasa? No, quiero que me diga. El modelo puede continuar el mismo. ¿Sabes por qué te digo que sí? No está perimido el modelo ese. No, pero... No, por eso pregunto. Puede tener su opinión porque vamos a tener la misma opinión. No, por eso pregunto. Yo te voy a decir una cosa, podemos revisar, digo yo. Pero yo te digo, ¿cuál es el modelo que tenemos realmente? ¿Conocen ustedes? ¿Conoce la audiencia? Pero eso es culpa de ustedes. Pero ya, nunca contaron. No, culpame a mí, culpame a quien quiera. Pero lo que pasa, ahí tocaste un punto, general, tocaste un punto, que la comunicación es pésima. La comunicación es pésima, general. Nosotros vamos a hablar con los años que tenemos encima dentro de la milicia. Nunca contaron nada positivo. Vamos a preguntarle, a ver, ¿ustedes qué saben del... O sea, ¿cuál es la información que les llega a los chicos que en realidad o tienen que ir o quieren ser objetores de conciencia? ¿Cuál es la información que les llega a ustedes por parte o del Ministerio de Defensa o de la misma milicia o de los derechos humanos o de las organizaciones que tienen que ver con el servicio militar? ¿Qué información tienen ustedes de lo que ocurre en el cuartel? Porque así le llamamos más que servicio militar, dice OJ cuartel. Sí. Y ahí termina. O sea, ¿cuál es la información que ustedes tienen? Una información así que nos vengan a decir concretamente, así con datos reales, con estadísticas, ninguna. Nadie, jamás se acercó a decirnos, pero sí es lo que se puede ver. Cómo se fomenta ciertas cosas, cómo las personas salen. Hablan de formar ahí a las personas, o sea, de que se vayan que es una de las maneras de servirle a la patria, que es ellos lo que plantean, y es algo que nosotros vemos de que no es así, y que realmente lo que nosotros vemos es de que en el cuartel lo único que se te enseña es a tener una obediencia ciega, a ser obediente. Y yo pregunto eso, ¿acaso la obediencia a comer verduras, como usted dice, no se puede aprender en la casa? O sea, porque necesariamente ahí se debe ir, y realmente así una información, como te dije anteriormente, una información concreta de cómo realmente es, cómo funciona ahí, no hay. Y realmente la poca información que tenemos es cosas que realmente asustan, que dan miedo. Y la verdad que no sé. ¿Quién le tiene que dar la información? Un momentito. Bueno, en realidad creo que la información también, los jóvenes andan mucho en Facebook, pueden entrar. Sí. El tema es que no está disponible. No, pero hay una cosa. Tampoco los jóvenes entran mucho, te diré, a buscar ese tipo de información. El modelo de la Fuerza Armada está basado en la doctrina de la seguridad nacional, un modelo totalmente perimido. El enemigo interno todavía sigue. O sea que el servicio militar es obsoleto, ya no tiene que ser. Se tendría que cambiar el artículo 129 y hacer que tanto el servicio militar y el servicio social civil sean optativos. No, decir nomás que el tema que en algún momento se tiene que dar corte a las cosas y eso tiene que darse.
porque si no, no se sigue evolucionando en cualquier lugar del mundo. Nosotros tuvimos la reunión con las víctimas, con los parientes, se cerró una lista, aproximadamente 148 más 2 personas desaparecidas más o menos, ese fue el número, se cumplieron todas las recomendaciones que habían llegado de la Corte Interamericana, se llegó a cumplir, pero nadie devuelve la vida de un hijo. Ahora, cualquier tipo de irregularidad que haya en lo que sea tortura o desaparición forzosa, a partir de ahora, porque lo de ayer ya no está en manos nuestras, debe ser con todo el rigor revisado y tiene que encontrarse a la persona responsable. Otra cosa, este material que usted tiene, esta ley, esta persona que está hablando ha presentado una protesta contra esa ley. Esa ley es un mamotreto, es una confusión imposible de ser cumplida. Entonces eso sí o sí se tiene que revisar. Pero hay algo que me preocupa mucho más. Hay algo que me preocupa profundamente, porque todos culpan a los militares. A ver, ¿quiénes son los militares? Personas, ¿verdad? Son personas. Muy bien. ¿Dónde se forman esas personas? En una academia militar. Y hoy en día, ¿cuánto rigor hay en la selección de los que van a seguir la carrera militar? ¿Qué perfil tienen estas personas? ¿Será que nos están de repente seleccionando a jóvenes que tienen instintos abusadores? Ojo, hay que ver muy bien la selección de quiénes son los que el día de mañana van a tener a su cargo a otros chicos. Las Fuerzas Armadas necesitan una profunda transformación. El modelo de las Fuerzas Armadas debe ser revisado. Hoy se cuenta con mucho más recursos humanos con los que podemos trabajar y ayornarnos a esta realidad con nuevas amenazas. Por otro lado, ¿y se van a dejar, las Fuerzas Armadas van a dejar, digamos, más allá que ellos no son las Fuerzas Armadas, fuerzas que no pueden, a ver, ellos no son autodeterminados, las Fuerzas Armadas es la institución que más rápidamente se adecuó al modelo democrático. Por eso lo que discute. Ahora, por eso quiero terminar, lo vamos a cambiar. Quiero terminar, por favor, si me permite. En cuanto a, ¿irán los jóvenes hoy a enrolarse para seguir hoy, así como está, el servicio militar? Penosamente, conseguí un material hoy, pero ya no pudimos pasar. El día de ayer se estaban enrolando acá en el reclutamiento y tuvieron que rechazar a jóvenes que querían enrolarse, porque el presupuesto del día de hoy es para para 700, y entonces ya pasando ese número ya no se podía, y esto es a nivel nacional. Por otro lado, otro dato estadístico con rigor científico, hoy hay aproximadamente 100.000 jóvenes que conforme a esta ley tendrían que estar haciendo el servicio militar y que no están haciendo. Por otro lado, los soldados profesionales. Los soldados profesionales, ellos están recibiendo un salario mínimo por un contrato de aproximadamente 3 años, y a partir de este año ya puede ser de 5 años. Algunos quedan, otros se retiran, ¿verdad? Y la cantidad por año de postulantes para conscriptos, no para la CIMEFOR, para los soldados, es más de 1.500 personas se presentan al año para enrolarse. El tema de CIMEFOR, que también es un servicio militar para jóvenes con instrucción y que tienen otro tiempo de cumplimiento porque van los días sábados, ¿verdad? También mañana egresa un número de aproximadamente 300 jóvenes del CIMEFOR y se están enrolando 2 veces al año. Se están enrolando en el mes de febrero y en el mes de agosto. Entonces yo creo que si este siglo XXI es el siglo que nos tocó a nosotros vivir, es un siglo de revisiones, es una revisión profunda de la historia, de todas las instituciones, y lo que Paraguay no puede dejar de hacer es fortalecer sus instituciones. Vamos a hacer una pausa. Acordate de enviarle todo, por favor, porque tengo que hacer la pausa si no me van a sacar. Acordate de todo, sí. O vas a decir sí, ahora cortito. Nomás quiero decir que
Yo sí hablo con conocimiento de causa y no es ningún orgullo para mí. Yo hice el CIMEFOR, egresé como subteniente de infantería de reserva. No es ningún orgullo y puedo decir con conocimiento de causa todas las cuestiones que se pasaron incluso en el CIMEFOR. Y decir también de lo que ahora pregonan que van a imponer otra vez el servicio militar para que se vayan a cantar el himno y para que puedan tener disciplina. Sé que habla, ¿por qué no habla un poco de los privilegios que tenía cuando era cimeforista en el 86? Que solamente se iba a mediodía y no comía lo que comíamos nosotros en el comedor. No sé. Vamos a hacer la pausa y volvemos ahora sí. Bueno, estamos volviendo, no sé qué voy a hacer, tenemos 2 minutos. 4 invitados. En general Sí, tenemos 4 un invitados. estudiante. 30. A ver, por Sí, favor. y más que nada, o sea, realmente lo que estamos diciendo, o sea, realmente a nosotros no nos llega la información, o sea, realmente sea ya bueno o malo lo que ocurre en los cuarteles, nosotros no sabemos, y lo único que a nosotros nos está llegando es algo malo, es que ahí realmente se está fomentando lo que vendría a estar siendo el autoritarismo, la xenofobia, inclusive que hay personas que no tienen pensamiento crítico, porque eso no se fomenta ahí. Perdón por la expresión y no sé si le voy a ofender, pero ahí las personas salen con un pensamiento cuadrado, y esa es la razón. ¿Por qué? Esa es una de las razones por las que ahora se tolera de que hay personas corruptas en el gobierno y es algo que así se tolera y que realmente, no sé, también acusan de que los jóvenes es supuestamente la falta de, o sea, que los jóvenes son el problema, pero realmente nosotros vemos de que no es ahí la razón, de que todo al final termina radicando en lo que es la educación, de que porque realmente te dice mucho de un país que quiere invertir más en sus fuerzas armadas que en educación, te habla mucho de un país, de cuáles son las intenciones, de que quiere mantener a su pueblo mediocre, porque esa es la razón por la cual no se quiere invertir más en educación. Le pido a los compañeros que están arriba, por favor, si me pueden cortar la cucaracha, que lo le estoy pidiendo hace 2 horas más o menos, no me entienden. No, casi no les Sí, no escucho a los puedo. chicos acá porque escucho los griteríos ahí arriba. Están todos entusiasmados con el partido Olimpia. Sí, lo que tengo que decir de lo que mencionaba Carlos recién es, una cosa es ir a la milicia, enrolarse dentro del sistema militar, si yo quiero ser un militar de carrera profesional y demás. Lo que hablábamos que nos llega la información, porque en mi época tampoco había demasiada información, es lo del servicio militar obligatorio, en donde también aquellos que fueron llegaron con el mensaje de el que no está en el cuartel en el servicio militar obligatorio no es patriota. Hay gente. Entonces, a lo largo de los años que digo la información que a mí me llegó, A todos y que realmente hoy les entiendo. nos hacen leer porque hay gente que acerca esos mensajes en donde dice en el cuartel hemos aprendido, en el servicio militar obligatorio hemos aprendido, porque militar de carrera, repito, es otra cosa, tengo familiares que han dedicado su vida a la milicia también, en donde el respeto, la honestidad, la buena costumbre, y te puedo citar disciplina, 50.000 cosas. Pero este país está dirigido hoy y dirigido muchos años por gente que hizo el servicio militar obligatorio y tenemos 230.000 paraguayos en la pobreza, tenemos falta de respeto por todos lados, tenemos autoridades que hacen lo que quieren y tenemos personas corruptas. O sea, el servicio militar obligatorio no sé si es una garantía de tomar un árbol y hacerlo recto para el resto de su vida. Yo Sí, creo entiendo no, que ya, ayuda, no. entiendo que ayuda y estoy de acuerdo con las Fuerzas Armadas y con la protección de nuestro territorio, sin duda. Ahora, creo que no estamos haciendo lo necesario para seducir a los jóvenes y decirles, este servicio militar les da esto. Vos ves una propaganda de la Fuerza Armada Norteamericana y te querés hacer marín a los 5 segundos. Y escuchar acá campamento, Puede Cerro ser. León y uno no se conmueve, Puede ser ¿verdad? una debilidad institucional, totalmente de acuerdo, no hay problema. Puede ser. Pero, ¿por qué será que los jóvenes no leen, por ejemplo, de este abogado, doctor en Derecho con calificación cum laude, que, por ejemplo, le habla a los jóvenes, se le dedica a los jóvenes en las redes sociales? Porque no saben, porque llegó en el WhatsApp. sí, no llegó en la Porque no, le llega a es usted una general, manera le de- manda a los generales y no Para lo mí Yo es no la manera de WhatsApp, que se papá, le- este es Facebook. Yo nomás puse Yo en el Facebook leí ayer que murió la hija de Piqué y está más viva que Pero nunca. la manera en la que se tendrían que O sea, llegar a los necesitamos jóvenes que a las Fuerzas través de Armadas las lo digan. aulas. No por una difusión en WhatsApp. A los jóvenes se les tiene que llegar en las aulas, no por una difusión de WhatsApp. Esa no es la ¿Por qué ¿Por qué no manera. hablamos un poco de las responsabilidades en también? Facebook, en las páginas Es la misma redes cosa. sociales también hay gente que opina en favor, no solamente en contra. No, No, claro. a favor, la yo leí manera- todo a favor. Eso es Bueno, lo que por eso te te digo. digo. Claro. Bueno, Que se le tiene que entonces aquí lo que hay que entender es que la preparación que van a tener en los cuarteles es la preparación que habla el artículo 129. Es para la defensa de los grandes intereses de la patria. Eso no van a encontrar en ninguna otra institución. Eso es lo que tienen que entender. Y que cualquier otra
especialización que haga, por ejemplo, a través de convenios con el SNPP, como sería, por ejemplo, fontanería, electricidad básica y otras tecnicidades, es complementaria a lo que nosotros tenemos por periodo de adaptación, periodo básico, periodo de calificación y periodo de aplicación. Esos 4 periodos hay que conocer que se hacen en los cuarteles hasta hoy día y en qué consiste. Hay que ir a entrar ahí y hay que ver realmente cuáles son las enseñanzas, cómo sale el antes y el después de ese individuo. No es que sale más varón. Lastimosamente me quedé sin tiempo, pero le propongo lo siguiente. Mañana en radio, si podemos continuar el tema, Sí, me voy a comunicar con ustedes a ver si podemos contar con ustedes para poder continuar, porque nos quedamos sin tiempo. Carlos Peralta va a venir acá con un tanque, con una tanqueta, y ahí vamos a dar el servicio militar. Un mensaje, redondeando todo esto para reflexionar. Que sí hay que renovar todo el sistema de lo que hace al servicio a la patria. Y hoy me impactó esto: cabeza ociosa, taller del diablo. Entonces tenemos que tener realmente disponibilidad para que todo pueda ser hecho conforme a la elección de cada uno de los jóvenes. Bueno, ahora sí nos vamos. ¿Puedo hacer así dos pequeños 10 segundos, porque Sí, ya está con el chavante ahí recordar. va a tirarnos. Recordar la última vez de que los militares estuvieron en el poder, qué fue lo que pasó. Y otro también de que se prometía desarrollo con el servicio militar obligatorio. Y ahora, ¿cómo está el país? Son dos cosas que quiero Y dejar en el aire. al final me jodieron Sí, todo y no, entraron el- todo al el- aire. Podemos debatir en radio. El tema es el que el que se quiere derivar una cuestión, problemas sociales con la vuelta al servicio militar obligatorio. No van a acabar la violencia juvenil, ya son consecuencias, los motochorros y todas esas cosas. No se va a solucionar ahora con sí, el como servicio que hay militar que entender obligatorio. que eso es militar. Ya nos vamos, yo le aviso que el programa se va, ya se va a ir y No hay podemos nada seguir que hablando. establecer. Pero nos vamos Chao, a un chao. rápido.